Bien, pues vamos a aplicar lo que hemos visto de la mecánica cuántica al único caso que se puede resolver de modo exacto. La ecuación de Redinger solo se puede resolver de modo exacto para el átomo de hidrógeno. Dos partículas, el núcleo, que es un protón, y un electrón, ¿vale? Dos partículas. Se puede resolver de modo exacto. Por eso tiene particular importancia, ¿eh? El átomo de hidrógeno desempeña un papel crucial. Porque como es el único sistema que se puede resolver exactamente, las conclusiones que sacamos de ahí nos dan principios que se pueden extender al resto de elementos de la tabla periódica, y sientan las bases para entender la estructura electrónica de los átomos y moléculas, O sea que podemos extraer información valiosísima de estudiar el átomo de hidrógeno, porque nos da una idea de cómo se estructuran los electrones en torno a los núcleos, a eso que vamos a llamar orbitales. Bien, y eso es extendible ya no solo al átomo de hidrógeno, sino al resto de elementos. Aunque no se pueda resolver exactamente la ecuación de Redinger, sí que vamos a saber más o menos qué forma tienen esos orbitales. Y basándonos en los resultados del átomo de hidrógeno, usando algunas aproximaciones que apenas introducen error, sí que vamos a poder calcular, partiendo de lo que conocemos de modo exacto el átomo de hidrógeno, sí que vamos a poder calcular con esas aproximaciones pues los orbitales y las estructuras electrónicas de otros átomos más complejos y de moléculas, ¿de acuerdo? Entonces está un poco como en la base de todos los cálculos posteriores de la mecánica cuántica, y por eso es especialmente importante. Lo que vamos a ver a continuación del átomo de hidrógeno es solo orientativo, no hay que sabérselo de memoria, por supuesto, es solo a nivel de información, para que alguna vez veáis las ecuaciones reales que describen las funciones de estado en las que puede estar un átomo de hidrógeno, porque estáis muy acostumbrados a decir, pues eso, el orbital 1s, ¿no? El orbital 2p o el 3d, bien, y incluso habéis dibujado, ¿no? Pues esa especie de lóbulos, ¿no? De los orbitales P, el orbital S, muy bien. Pero, ¿qué forma matemática tiene eso? Pues alguna vez tenéis que verlo, no solo podéis ver dibujitos, ¿no? Por eso, a título informativo, por tanto esto nunca se va a preguntar propiamente en un examen, solo las ideas de fondo, no las ecuaciones, ¿no? Para que veáis, por lo menos alguna vez en la carrera, qué forma tienen, matemáticamente, qué forma tienen tanto la ecuación de Redinger, aplicada al átomo de hidrógeno, como los orbitales, el orbital 1s, el orbital 2p, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, lo primero tenemos que construir el hamiltoniano para el átomo de hidrógeno. Es ese operador que cuando se lo aplico a una función, que es función propia de ese operador, cuando se lo aplico, me devuelve la misma función multiplicada por una constante. Y esa constante, ese valor numérico, esa constante, es justamente la energía del átomo o molécula en ese estado. Por tanto, sería el operador energía total. Energía total. Por eso tiene que incluir tanto los términos de energía cinética como de energía potencial. Aquí en la energía cinética se representa como T, esto sería el operador energía cinética de los núcleos, bueno, del núcleo, porque solo tiene uno, la energía cinética del electrón, y este sería el potencial electrostático de atracción, porque el núcleo tiene una carga positiva, el electrón una carga negativa, y el potencial electrostático o el potencial de Coulomb es atractivo. La forma que tiene ese potencial la conocemos, es menos la carga del núcleo, que si es el hidrógeno es 1, o sea que para el hidrógeno Z valdría 1, pero podemos considerar otros iones, ¿no? Por ejemplo, el helio más. Pues el helio más tendría una carga de 2 positivos en el núcleo, porque tiene 2 protones, y como es helio más, es que ha perdido un electrón, y solo un electrón. Entonces sería un solo electrón alrededor de un núcleo cuya carga vale 2. Y si te vas al siguiente, el litio, pues lo mismo, si le quitas las cargas necesarias, al final te quedas un único electrón. Tienes una carga de 3 en el núcleo y un único electrón dando vueltas. Bueno, pues lo que vamos a deducir de aquí no es aplicable solo al átomo de hidrógeno en sentido estricto, sino a cualquier ion
a cualquier ion que tenga un núcleo y un solo electrón, ¿vale? De ahí que para generalizar, en vez de poner directamente 1 para el hidrógeno, ponemos Z, la carga del núcleo, y el único electrón que está alrededor del núcleo. ¿Y el potencial electrostático cuál sería? Pues sería menos la carga del núcleo, Z, por la carga del electrón al cuadrado, partido 4pi epsilon sub 0, esos son constantes todos, ¿vale? Eso es un valor constante, y R, donde R es la distancia que separa la carga positiva de la carga negativa, ¿eh? R, esa distancia, ¿de acuerdo? Luego, la expresión del potencial lo conocemos perfectamente. ¿Y qué forma tiene el operador energía cinética? Pues tiene esta forma, es menos la constante de Planck reducida al cuadrado, esto es una constante, partido dos veces la masa de la partícula. En este caso, como es energía cinética del núcleo, pues sería la masa del núcleo. Esto en cualquier caso es una constante. Y ahora viene el término que es diferencial. La derivada segunda con respecto a x más la derivada segunda con respecto a y más la derivada segunda con respecto a z. Tengo que derivar 2 veces con respecto a x, después 2 veces con respecto a y, después 2 veces con respecto a z. Hacer esa operación. A las derivadas segundas respecto a x y z se les suele llamar nabla, y por eso todo este paréntesis de aquí se resume en esta letra, nabla cuadrado. Esta sería la energía cinética, el operador en energía cinética del núcleo. De modo exactamente idéntico, solo cambia que en vez de ser la masa del núcleo era la masa del electrón. De modo exactamente idéntico obtendríamos la energía cinética del electrón, y la energía potencial la obtenemos de esa expresión de ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto está muy bien. Sin embargo, para resolver la ecuación de Schrödinger en un sistema como este, donde tenemos un núcleo que lo podemos colocar en el origen de coordenadas y un electrón en cualquier posición en torno al núcleo, es mucho más fácil resolver la ecuación de Schrödinger, aunque os parezca mentira, en lugar de en coordenadas cartesianas, x, y, z. Aquí vendrían dadas, ¿no? Este eje sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje Z, y cualquier punto del espacio, por ejemplo este punto, pues lo puedo dar como una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Con el valor de X y Z señalo un punto del espacio. Bien, eso serían coordenadas cartesianas. Dado que nuestro sistema tiene esta forma, es mucho más fácil resolver la ecuación de Schrödinger si en lugar de usar las coordenadas X y Z, usamos las coordenadas R, que es la distancia, el vector, ¿no?, que parte del origen y señala un punto, en este caso, que parte del núcleo y señala la posición del electrón, R, que su módulo es una distancia, la distancia que separa las cargas, R, y dos ángulos. El ángulo Z, que es el ángulo respecto al eje Z, y el ángulo Φ, que es el ángulo respecto al eje X. De esa manera, con R, Z y Φ, que también son 3 coordenadas, en vez de X y Z, R, Z y Φ, con esas 3 coordenadas también podemos señalar inequívocamente cualquier punto del espacio. Porque en cuanto yo doy un valor de R en torno al núcleo, pues eso ya me está describiendo la superficie de una esfera donde todos los puntos están a esa distancia. Vale, ahora tengo que seleccionar un punto. Bueno, pues entonces, aparte de dar R, doy el ángulo respecto a Z. Si este es mi eje Z, pues doy este ángulo, ¿vale? Entonces ya tengo R, que es esto, y que tiene que tener este ángulo respecto a Z, ¿vale? Pero eso es compatible con un montón de ángulos alrededor de ese eje, ¿eh? Y entonces me queda como un círculo, ¿vale? Si quiero señalar un punto, pues entonces tengo que dar también el ángulo respecto a X, el ángulo Φ. Entonces, si doy un valor de R, le doy un ángulo respecto a Z y le doy un ángulo respecto a Φ, ya se queda fijo y señala un punto. Este punto de aquí. Esa es la distancia, este es el ángulo respecto a Z y este es el ángulo respecto a X. Y entonces señala inequívocamente un punto del espacio. Pero en vez de ser X y Z, es R, el ángulo Z y el ángulo Φ. ¿De acuerdo? Pues si cambiamos las coordenadas, al transformar X, Y y Z, que X sería R por el seno de Z coseno de Φ, Y sería R por el seno de Z seno de Φ, y Z es R por el coseno de Φ, cuando transformas X en R, Z y Φ,
como lo tenéis ahí, I y Z, entonces el hamiltoniano nos queda de esta manera, ¿vale? Este es el hamiltoniano para el que tenemos que encontrar las funciones propias. ¿Qué funciones? Cuando yo le aplique todas estas operaciones, me va a quedar la misma función multiplicada por una constante. Claro, encontrar eso es difícil. Resolver la ecuación de Redinger es difícil. Es una ecuación diferencial muy compleja, pero se puede resolver y de hecho se ha resuelto, ¿eh? Bien, ¿qué forma tiene? Fijaos, este término de aquí resume la energía cinética, ¿vale? Lo que va de aquí hasta aquí es la energía cinética y esto es la energía potencial. La energía potencial ya sabemos qué forma tiene, ¿eh? Viene aquí. Depende de la inversa de la distancia y ya está. Es la forma habitual de un potencial electrostático entre dos cargas. Muy bien. Ahora, la energía cinética, fijaos qué cosa más compleja, ¿eh? Esto es una constante menos una constante al cuadrado partido dos veces la masa del electrón. Y ahora es la derivada segunda con respecto al radio, o sea, R con respecto a R, más 2 partido por R por la derivada con respecto a R, ¿vale? Más 1 partido 2m, donde m es la masa del electrón, r al cuadrado, ¿vale? Por este operador, que lo he sacado para no hacer eso larguísimo, porque no cabía en una sola línea. Entonces, este operador L cuadrado es el operador angular. Si os fijáis, todo esto que está aquí depende solo de R, y el potencial depende solo de R, solo de la distancia entre las cargas, da igual el ángulo. A eso se le llama potencial central, ¿eh? Ese potencial depende solo de la distancia entre las cargas, R, y no le afectan los ángulos. Bien, entonces todo esto depende de R y esto también. Y este operador, que se llama operador angular, tiene esta forma, ¿vale? Esto es una constante y ahora derivada segunda con respecto al ángulo Z, más la cotangente de Z por la derivada primera con respecto a Z, más 1 partido el seno cuadrado de Z por la derivada segunda con respecto al ángulo φ. Y dices tú, venga, y ahora yo tengo que encontrar una función que dependa de R, Z y φ, que al aplicarle todas estas operaciones una detrás de otra, me quede la misma función que al principio multiplicado por una constante. Bueno, pues es difícil. Pero solo las funciones que cumplan eso representan verdaderamente los estados en que puede estar el átomo de hidrógeno. Y en los valores constantes que me den, los valores propios, serán las energías que puede tener el átomo de hidrógeno. Entonces es muy importante el poder resolverla. Bien, gracias a que el potencial depende solo de R y no de los ángulos, gracias a eso, matemáticamente se comprueba que se puede separar esta función total, que depende de R, Z y φ, en el producto de dos funciones. Una que depende solo de R y otra que depende solo de los ángulos. Esto sería la función radial, porque depende solo de R, y esto es una función que depende solo de los ángulos, función angular. Así que el producto de estas dos funciones me da una función, efectivamente, que depende de R, Z y φ. Así que la función total, que cumple, que cuando la aplico el hamiltoniano completo me queda la misma función multiplicado por una constante, que es su valor propio, resulta que esas funciones que cumplen esto son unas funciones que se pueden expresar como producto de dos funciones, una que depende solo de R y otra que depende solo de los ángulos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué forma tiene, cuando se resuelve la ecuación de Redinger, qué forma tiene la función radial y qué forma tiene la función angular. ¿Ok? Insisto que esto es solo informativo, por favor que nadie se lo aprenda de memoria. Yo no voy a preguntar estas ecuaciones, pero sí que me gusta que el que tenga curiosidad sepa qué forma tiene realmente, ¿no? ¿Qué matemática hay detrás? O sea, ¿cómo se ha llegado a los orbitales, ¿no? ¿Han aparecido de la nada? No. Han aparecido resolviendo matemáticamente una ecuación diferencial complejísima, ¿eh? Bien, pues cuando se resuelve, esa parte radial, la función radial, fijaos, tiene esta forma de aquí. Esta forma de aquí, ¿ok? Aquí hay un término que es una constante para cada valor de n y l y una exponencial de este factor ρ, un polinomio
de ρ, un polinomio de x, por ejemplo, sería x cubo más 2x cuadrado más 3x más 1, ¿no? Un polinomio de este r, en vez de x le llamamos ρ, ¿vale? Y una exponencial, e elevado a menos ρ partido por 2. Donde ρ sencillamente es r multiplicado por una constante. Esto es una constante, o sea que es una especie de radio modificado, pero nos queda mucho más claro la expresión si en vez de poner todo eso una y otra vez pongo solo ρ, es más limpio. Por eso se escribe así. Bien, y lo que quiero que veáis es que al resolver la ecuación de Redinger, para la parte radial, resulta que queda en función de dos parámetros, n y l. O sea que esos parámetros n y l no se los ha inventado nadie. Son parámetros que han aparecido a lo largo del cálculo a la hora de resolver la ecuación. Entonces, para que esta función cumpla la ecuación de Redinger, y es una función propia, es necesario que estos valores de n y l pues adopten los siguientes valores. N, que es este parámetro que aparece aquí, aquí, allí donde veáis n, los valores que puedo adoptar son números enteros, empezando por 1. O sea, podría cualquier número entero empezando por 1. O sea, 1, 2, 3, etcétera. Y L, que es el otro parámetro del que va a depender la parte radial, puede adoptar los números enteros empezando por 0 y como máximo puede llegar a n-1. ¿Ok? O sea que si, por ejemplo, n es 3, pues entonces L podría llegar hasta n-1, L podría llegar hasta 2. Si n es 3, pues L podría ser 0, podría ser 1 o podría ser 2, donde 2 ya es n-1, ese es el tope. Y si n es 2, pues entonces L solo puede ser 0 y 1. Y si n es 1, pues L solo puede ser 0. Puede ser cualquier número entero empezando por 0 hasta que llegue a n-1. ¿Ok? Bien, pues sustituyendo cualquier pareja de valores que sean compatibles, ¿no?, de n y l, cada vez que yo asigno unos valores concretos a n y a l, me da una función matemática distinta. Y esa función es una de las soluciones posibles para el átomo de hidrógeno, es decir, uno de los estados del átomo de hidrógeno. ¿Y qué forma tienen? Pues tienen esta forma. ¿Veis? Por ejemplo, cuando n vale 1, que es el primer valor que puedo adoptar, ya hemos dicho que n son números enteros que empiezan en 1. Luego, el primer valor posible es 1. Si n vale 1, L puede valer desde 0 hasta n-1, todos los números enteros. Claro, n-1, si esto es n y le resto 1, 1 menos 1 es 0, L solo puede valer 0. Bien, entonces cuando yo sustituyo en mi ecuación el valor de n pongo 1 y en el valor de L pongo 0, en el valor de n pongo 1 y en el valor de L pongo 0, me saldría esta ecuación de aquí. ¿Veis? Que es sencillamente una constante por una exponencial de ρ al cuadrado, donde ρ es una especie de r de distancia modificada. Sería una exponencial multiplicada por una constante. Bien, pues ese sería el primer estado capaz de representar el átomo de hidrógeno. ¿Vale? Bien. Y en particular veréis que es el que corresponde a un orbital 1s. Eso lo veremos ahora más adelante. ¿Vale? Tiene esta forma matemática. Dice, venga, ¿cuál es el número siguiente posible de n? Pues 2. ¿Vale? Y si vale 2, L puede valer desde 0 hasta n-1. O sea, 2 menos 1 hasta 1. Así que 2, la L puede valer 0 o puede valer 1. Cuando sustituyo en mi ecuación el valor de n2 y L0, me queda esa expresión de ahí, donde ya tenemos un polinomio y una exponencial. Y si sustituyo el valor de n2 y el valor de L1, me queda esta expresión de aquí. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor siguiente posible de n? Pues el siguiente es 3. Y 3 implica que la L ya puede llegar hasta 2, hasta n-1. Como ahora n es 3, n-1 es 2. Luego puede ser 3 con un L0, 3 con un L1 o 3 con un L2. Y cuando sustituyo esos valores aquí, cada vez que lo hago me queda una función diferente. Y cada función diferente es un estado distinto. Representa un estado distinto en el que puede estar el átomo de hidrógeno. Un estado cada vez más complejo, ¿vale? Bien, luego de la parte radial
hemos visto qué forma tienen las funciones matemáticas que cumplen la ecuación de Redinger, por tanto, qué forma tienen matemáticamente los estados en que puede estar el átomo de hidrógeno, en lo que depende del radio, y hemos visto que nos queda en función de dos parámetros n y L. ¿Ok? Y para que cumpla la ecuación de Redinger, n solo pueden ser números enteros, empezando en 1, 2, 3, 4, así hasta el que quieras, y L empieza en 0 y son números enteros hasta n-1. Con eso me quedan las funciones que cumplen la ecuación de Redinger, que representa estados del átomo de hidrógeno. Perfecto. Muy bien. Y aquí podéis ver la forma, si lo representáis, si estas ecuaciones lo representáis gráficamente, pues tienen esa forma, ¿vale? Para n1, L0 tiene esta forma. Para n2, L0 tiene esta forma, n3, L0 esta de aquí. Bien, entonces llamamos nodo a aquella distancia de radio, aquella distancia en la que la función se hace cero, ¿vale? Entre 0 e infinito, o sea, valores intermedios entre 0 e infinito. Esta función no se hace 0 nunca, ¿veis? El 0 está aquí y tiende asintóticamente a 0, nunca lo va a encontrar. Luego, esta no tiene ningún nodo. N2L0 sí que tiene un nodo ahí. Este es el 0, fijaos, esta función es positiva, ¡pum!, ahí se hace 0. Se vuelve negativa y después tiende otra vez a 0, pero ya solo lo encuentra en el infinito. Luego esto tiene un nodo, ¿de acuerdo? N3L0, aquí se hace 0, y aquí se vuelve a hacer 0. Este tiene dos nodos. N2L1, pues este no tiene ningún nodo. Entre 0 e infinito no hay ninguno. N3L1, pues esta tiene, ¡pum!, ahí se hace 0, tiene un nodo. Perfecto. Entonces, si comprobáis, el número de nodos en la función radial, o sea, el número de veces que se hace 0 la función en valores intermedios entre 0 e infinito, es n menos L menos 1. ¿Ok? Esto sí que tenéis que memorizarlo. El número de nodos en la función radial que hay entre 0 e infinito es n menos L menos 1. Por ejemplo, lo aplicamos aquí. N es 3, L es 0, luego sería n 3 menos 0 menos 1. 3 menos 0 menos 1 es 3 menos 1 es 2. Y efectivamente tengo dos nodos, ¿vale? Si lo aplicáis ahí, igual. 2 menos 0 menos 1 es 2 menos 1 es un nodo. Efectivamente, solo hay un nodo. Luego, el número de nodos, el número de radios, de distancias, ¿no?, al núcleo, en el que la función radial se hace 0, entre 0 e infinito, es n menos L menos 1. ¿De acuerdo? Eso lo aprendemos de la función radial. Ya hemos visto la función radial. Ahora vamos a ver qué forma tiene la parte angular. Hemos visto que las funciones de onda, ¿no?, que definen los estados del átomo de hidrógeno se pueden separar en una parte radial que multiplica a una parte angular. Una parte que depende solo del radio, que ya la hemos visto, y una parte que depende solo del ángulo. Vamos a ver qué forma tiene las funciones que dependen solo del ángulo, la parte angular. Bien, pues cuando se intenta resolver la ecuación de Redinger, llegamos a que las funciones angulares, las que dependen solo del ángulo, tienen esta forma. Y, insisto, esto no hay que sabérselo de memoria, es solo para que lo veáis alguna vez en vuestra vida, ¿no?, qué forma tienen. Bien, y nos ha quedado en función de dos parámetros. La parte radial dependía de n y de L. Bueno, pues ahora la parte angular va a depender de L y de m, un nuevo parámetro. ¿Veis? L y m. Para cada valor de L y m me queda una función distinta. ¿Vale? A las soluciones, a estas funciones angulares, se le llaman armónicos esféricos. ¿Ok? Pero bueno, eso es sencillamente el nombre. Muy bien. Bien, y L ya sabemos que puede adoptar valores enteros entre 0 y n menos 1. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Por tanto, 0, 1, 2, etc. Y m es el nuevo parámetro que ha aparecido para que se cumpla la ecuación de Redinger y por tanto represente un estado del átomo de hidrógeno. M solo puede adoptar valores que vayan desde menos L hasta más L de 1 en 1, pasando por 0.
Por ejemplo, si L es 2, pues entonces los valores de M pueden ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Desde más L hasta menos L, de 1 en 1, pasando por 0. Y si L vale 1, pues entonces puede ser menos 1, 0 y 1. Y si vale 3, pues es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Muy bien. Esto que aparece aquí es un polinomio, ¿vale? De hecho, se llaman polinomios asociados de Legendre, pero da igual, es un polinomio de cosenos, de senos y cosenos, o sea, multiplicaciones de senos y cosenos, es lo que sale de ahí, y esto es una exponencial. Entonces, bueno, ¿qué forma tienen? Bueno, pues en función de los valores de L y de M, a ver, si L vale 0, M solo puede valer 0, porque va desde menos L hasta más L, en este caso L es 0, luego desde menos 0 hasta más 0 solo hay 0. Así que para L0 y M0, si lo ponemos aquí, nos queda que es constante, es decir, que no depende de los ángulos. Como no depende de los ángulos, si yo lo represento me queda una esfera, una esferita fantástica. ¿Por qué? Porque le da igual el ángulo, por eso sale exactamente igual a cualquier ángulo. Una esfera. Esto es lo que solemos llamar un orbital S, ¿vale? Se caracteriza porque tiene eso, L0, y por tanto el único valor de M posible es 0, L0, M0. Eso es, para L0 solo hay una posibilidad que es M0 y tiene esa forma. Muy bien, el siguiente valor de L posible es 1, ¿vale? Pues 1, M ya podría valer menos 1, 0 y más 1. Cuando vale 0 tiene esta forma, fijaos, es un coseno. Si lo representamos sería esto que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que digamos sería un PZ, un PZ. Bien, en cambio si vale más 1 o menos 1, si es más 1 aquí aparece un menos, si es menos 1 aquí aparece un más, aparece una función de un seno por una exponencial imaginaria que depende del ángulo φ, ¿vale? Bien, y eso tendría la parte real tendría esta forma de aquí. Muy bien. O sea, se relacionaría con lo que solemos llamar Px y Pi, tendrían esa forma. ¿Cuál sería el valor siguiente de L posible? 2. Bueno, pues entonces ya M puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Hay 5 valores posibles. Si vale 0 tiene esta forma, que es esto que está aquí, ese orbital de ahí. Para L2 y M0 tiene esta forma. Sería el orbital dz², uno de los orbitales d, ¿no? Pero bueno, si es más 1 o menos 1 va cambiando el signo, pero me queda esto de aquí, que serían estos orbitales d de aquí. Y si es más 2 o menos 2, pues me queda esta ecuación de aquí, que tendrían estas formas de aquí. Perfecto. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Así sucesivamente. Bien, entonces ya hemos visto la parte radial y la parte angular, que hemos llamado armónicos esféricos. Bien, pues la función total, la que representa el estado, es el producto de la parte radial y la parte angular. Recordad que habíamos separado la función en el producto de dos funciones, luego es el producto de dos funciones. Hemos visto qué forma tiene cada función y ahora hay que multiplicarlas para obtener el estado total, ¿de acuerdo? Las funciones que cumplen la ecuación de Redinger, que van a depender de R, del ángulo z, del ángulo φ, es una función de R que depende de n y L y una función que depende de los ángulos y de los parámetros L y M. Donde n puede ser cualquier valor entero empezando en 1, L cualquier valor entero empezando en 0 hasta llegar a n-1 y M números enteros desde menos L hasta más L pasando por 0. ¿Ok? Bien, es tradición, y así lo estáis acostumbrados a observarlo, que a cada valor de L se le asigna una letra. Cuando L vale 0, se le asigna la letra S, de ahí viene lo del orbital S. Cuando L vale 1, se le asigna la letra P. Cuando L vale 2, se le asigna la letra D. Y cuando L vale 3, se le asigna la letra F, y así sucesivamente. No vais a llegar, vamos, se llega al F y punto, ¿no? Es muy raro que vosotros os vayáis a encontrar nada más allá. Perfecto. Muy bien. Entonces, este producto de la parte radial por la parte angular me da, por fin, la función que representa el estado del átomo de hidrógeno, que le llamamos orbitales hidrogenoides. O sea, los orbitales del átomo de hidrógeno y de los iones
que son similares al átomo de hidrógeno. Y le llamamos orbitales. ¿Por qué? Porque al principio se pensaba que el electrón era una especie de, como si fueran dos planetas, ¿no? Como si fuera una especie de Tierra girando en torno al Sol. Entonces, como es una órbita, pues se le llama orbital. Hoy sabemos que el electrón no está dando vueltas en una órbita. No sabemos cómo se mueve el electrón. Solo sabemos que está alrededor moviéndose y lo que nosotros sabemos es la probabilidad de encontrarlo en un punto del espacio, pero no sabemos cómo se mueve, ¿eh? No obstante, por esa tradición histórica se le sigue llamando orbital, aunque insisto en que el electrón no está haciendo una órbita, ¿no? Orbitales hidrogenoides, perfecto, que van a depender de NL y M, ¿ok? Tienen esta forma, estos ya son los resultados finales. Cuando n vale 1, L vale 0 y m vale 0, n es 1 y L0 es S. Luego este sería el orbital 1s, completo. Cuando n vale 2, L vale 0, pues esto sería 2s. Si n vale 1 y n vale 2 y L vale 1, esto sería 2p. M vale 0, pues este sería 0, que después veremos que es el Z, ¿eh? Y si es más menos 1, pues de ahí saldría el PX y el PY, ¿ok? Y así sucesivamente. Estos ya son los orbitales completos. Fijaos que hay algunos orbitales que nos han quedado imaginarios. Ahí aparece la letra I latina, que significa un número imaginario. Bien, entonces hay una forma matemática de modificar estos orbitales para que sean funciones reales. Y es un procedimiento exacto, no es una aproximación, es rigurosamente exacto. Entonces, cuando lo pasamos a funciones estrictamente reales, nos queda esto que tenéis aquí. ¿Qué forma tiene el orbital 1s? Esa. Y el 2s, esta de aquí. Y el 2pz, esta. Y el 2px, esta. Y el 2pi, esta. Aquí tenéis por primera vez quizás en mucho tiempo representado cómo es matemáticamente, cómo es un orbital. O sea, el orbital 2pi es esto que tenéis ahí. Después lo representaréis como globitos o como lo que queráis, ¿vale? Pero es esta función matemática. Bien, y así con el resto, hasta llegar a 3 de xy, ¿no? El 3 de z cuadrado, los que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los orbitales hidrogenoides, por tanto, los orbitales del átomo de hidrógeno y de los iones asimilados, los orbitales del átomo de hidrógeno, orbitales hidrogenoides reales. ¿Okay? Que son capaces, cada uno de ellos representa un estado en el que puede encontrarse ese átomo o ion. Ya hemos visto la forma matemática que tienen los orbitales, es decir, los distintos estados en que se puede encontrar un átomo de hidrógeno o un ion hidrogenoide, que sería un ion con un único electrón alrededor de su núcleo. Muy bien, si quisiéramos representar gráficamente de alguna manera qué forma tienen estos estados, estos orbitales, pues obtendríamos estas imágenes que vemos aquí. Arriba aparece el número n, el parámetro n, n igual a 1, n igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, y aquí los valores de L y de M, los valores de los parámetros L y M, que hemos visto que ese conjunto de números n, L y M especifican un estado particular, ¿vale? Bien, y se llaman orbitales hidrogenoides reales, porque hemos hecho ya esa transformación en la que si quedaba alguna parte que estaba expresada en función de números complejos, imaginarios, pues se ha hecho una transformación exacta en orbitales que sean puramente reales, sin números imaginarios. Muy bien, entonces veis que el orbital S, 1s, ¿por qué sé que es el s? Porque L vale 0, y si L vale 0, a ese número le corresponde la letra S. Lo mismo que a L igual a 1 le corresponde la letra P, o a L igual a 2 le corresponde la letra D, ¿vale? Muy bien. Y entonces para n igual a 1, L igual a 0 sería el orbital 1s. Para n igual a 2, L igual a 0 sería el 2s, y vemos que ahí el orbital se hace 0. Recordad que la función, el orbital hidrogenoide real, que es la función que cumple en la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, en realidad es la multiplicación de dos funciones, una que depende solo del radio y otra que depende solo de los ángulos. Y habíamos visto que la parte radial, la que depende solo del radio, se hacía cero
a determinados valores del radio, entre 0 e infinito, ¿no? Y que habíamos llamado nodos, donde la función se hace 0 y por tanto donde la probabilidad de encontrar el electrón también es 0. Nodos radiales, y hemos visto que el número de esos nodos radiales, distancias al núcleo a las cuales es imposible encontrar el electrón porque la probabilidad es 0. Nodos radiales hemos visto que su número era n menos L menos 1. Con lo cual, por ejemplo, en este caso el 2s sería n menos L menos 1. 2 menos 0 menos 1 es 2 menos 1, sería 1. Y efectivamente vemos que hay un radio, una determinada distancia a la que la probabilidad se hace 0. Si nos vamos al 3s, pues lo mismo, n menos L menos 1 sería 3 menos 1 serían 2, pues se hace 0 en dos radios, a esa primera distancia y a esta segunda distancia, y así sucesivamente. Lo mismo, por ejemplo, si vamos al 2p, n igual a 2, L igual a 1 sería un 2p. ¿A cuántas distancias desde el núcleo, a cuántos radios se hace 0 la probabilidad? Pues sería n menos L menos 1, con lo cual sería 2 menos 1 menos 1, sería 2 menos 2, 0. Y efectivamente vemos que no hay ninguna distancia entre 0 e infinito donde se haga 0. En cambio, en el 3p sería 3 menos 1 menos 1, sería 3 menos 2, sería 1. Hay una distancia a la que se hace 0, efectivamente. Vemos que hay una esfera de un determinado radio en el que la probabilidad se hace 0. Hay un nodo radial, una cierta distancia, por tanto, la superficie de una esfera que tiene ese radio, donde la probabilidad es 0. Y si nos vamos al 4p, pues sería 4 menos, sería 2. Y efectivamente vemos que hay 2 radios a los que la probabilidad se hace 0, y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Bien, una función que nos ayuda en esto, a saber a qué puntos la probabilidad es 0, es lo que se conoce como función de distribución radial, que es cómo varía la probabilidad de encontrar un electrón en función de la distancia al núcleo, independientemente del ángulo. Dice, venga, a 2 Armstrong desde el núcleo, ¿qué probabilidad hay de que esté el electrón? A una distancia de 2 Armstrong. Claro, esa probabilidad implica no solo la distancia, sino porque, por ejemplo, si este punto está a 2 Armstrong, un radio de 2, este punto también está a un radio de 2, y este punto también está a un radio de 2, y este punto también está a un radio de 2. Con lo cual, todos los puntos que estén en la superficie de una esfera de radio 2, todos esos puntos están a 2 Armstrong del núcleo. Entonces se trataría de sumar la probabilidad de todos esos puntos. Y la sumo, y entonces puedo decir, la probabilidad total de encontrar un electrón a 2 Armstrong del núcleo es... Bien, pues eso es la función de distribución radial. Y nos da para cada distancia al núcleo, esto sería distancia 0, y ahí va aumentando la distancia, a cada distancia, cuál es la probabilidad de encontrar el electrón, a esa distancia, independientemente del ángulo. Bien, si eso se representa para el 1s, nos quedaría esta función de aquí. Y vemos que, bueno, la probabilidad crece hasta un cierto nivel y después decrece, pero no se hace 0 hasta el infinito. Entonces vemos que no hay ningún nodo radial, no hay ninguna distancia a la que se haga 0, ¿vale? A valores intermedios entre 0 e infinito, no hay ninguno. En cambio, para el 2s, cuando hacemos esa distribución radial, la probabilidad, efectivamente vemos que hay un punto en el que la probabilidad es 0. Que coincide con el punto en el que la función se ha hecho 0. En ese punto, si la función es 0, la probabilidad también es 0. Eso es un nodo radial, ¿vale? Y si nos vamos al 3s, que hay 2 puntos donde se hace 0 la función, vemos que hay 2 puntos donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0, 2 radios, 2 distancias al núcleo. Si lo representamos en 3D, obtenemos eso. Para el 1s no hay ningún nodo radial. Para el 2s hay un nodo radial, esa esfera que tiene ese radio, en esa superficie es imposible encontrar el electrón, por eso se hace el vacío, ¿no? Y un 3s, lo mismo, tiene una y dos nodos radiales, ¿de acuerdo? Hay 2 distancias al núcleo donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0, son nodos radiales. Aquí también lo tenéis representado, esto sería un 1s, un 2s que tiene
una cierta distancia en la que la probabilidad es 0, y un 3s, que tiene dos distancias donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Y aquí lo mismo, esto sería el número n, 1, 2 y 3, y esto sería L, ¿vale? S, P y D. Entonces veis que, por ejemplo, un 3p tiene aquí un nodo radial, ¿ok? Mientras que un 2p no tiene ningún nodo radial, no hay ninguna distancia al núcleo a la cual la probabilidad se haga 0. Aquí sí, ¿vale? Muy bien. Bueno, y así podéis jugar con todos los orbitales que queráis, ¿no? Aquí vienen los números n, l y m, ¿vale? Por tanto sería el nivel 3D, ¿vale? Sería un 3D, un orbital 3D. Bien, entonces veis, el 2p no tiene ningún nodo radial, pero el 3p ya tiene 1. ¿Por qué? Porque es n menos l menos 1. 3 menos 1 menos 1 es 3 menos 2 es 1. Hay una distancia a la que se hace 0. Y si nos vamos al 4p, encontramos lo mismo, aquí está, ¿vale? N menos L menos 1 sería 4 menos 1 serían 2. Hay dos distancias a las que se hace 0, efectivamente. Una primera distancia a la que ahí se hace 0 la probabilidad y una segunda distancia a la que se hace 0 la probabilidad. Y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues con esto hemos visto qué forma tienen los orbitales hidrogenoides reales, ¿no? Así una representación tridimensional, y las probabilidades de encontrar el electrón, más o menos cómo se distribuyen en torno al núcleo, ¿eh? Cada uno de estos estados te muestra en ese estado, si el hidrógeno se encuentra en este estado, cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo, ¿no? La probabilidad de encontrar el electrón en torno al núcleo, cómo se distribuye esa probabilidad. Un último punto importante es la energía. Al resolver la ecuación de Redinger, que es un operador que llamamos operador hamiltoniano, H, que se aplica a una función matemática, que son los orbitales, ¿no? Las funciones de onda, es decir, los estados en que puede encontrarse el átomo de hidrógeno. Cuando ese operador H se aplica a la función phi, a ese orbital, ¿qué nos devuelve? Como esa función es una función propia de ese operador, nos devuelve la misma función multiplicada por una constante, a la que llamamos valor propio. Y en este caso, como el operador hamiltoniano representa la energía total, esa constante que nos devuelve, ese valor constante, ese valor propio, nos da el valor de la energía total que tiene el átomo si está en ese estado, en el estado representado por esa función, ya sea el 1s, el 2p, el 3d, el estado que sea, el orbital que corresponda. Bien, y entonces la ecuación de Redinger nos da las energías correspondientes a los distintos estados en que puede encontrarse el átomo de hidrógeno. Bien, ¿y qué forma tiene esa energía cuando se resuelve la ecuación de Redinger? Pues la forma que tiene es esta, ¿vale? No hay que preocuparse porque aquí aparezcan un montón de letras que son constantes, todos son constantes, ¿eh? Lo importante, lo que hay que tener en la cabeza, que esto es importante y que responde al átomo de hidrógeno, es que la energía depende solo del número n, no depende de L ni de M, solo de n. Luego, por ejemplo, si el hidrógeno está en el estado 3s o está en el estado 3p, su energía va a ser la misma, o en un 3d, su energía va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un 3s y un 3d es sencillamente L, que cuando L vale 0 es S y cuando L vale 2 es D. Pero la L no afecta a la energía solo le afecta N. Y un 3s y un 3d tienen el mismo N igual a 3. Luego tendrán exactamente la misma energía. En un átomo de hidrógeno o en un ión hidrogenoide, ¿vale?, que ya hemos dicho que es un ión que tiene un único electrón, por lo tanto se parece mucho al hidrógeno, solo que la carga del núcleo es diferente. Bien, en un átomo de hidrógeno o un ión hidrogenoide, la energía solo depende del nivel, de N, no depende de L ni de M. Perfecto. Así, por ejemplo, en un átomo de hidrógeno, el estado 2s tiene la misma energía que el estado 2p. ¿Por qué? Porque depende solo de N, y en ambos casos sería 2. Muy bien, luego es una constante menos una constante dividido por n cuadrado, donde n es el número que ya conocemos, que se le da el nombre del número cuántico principal.
Y se le da ese nombre porque si cambia n, cambia todo. O sea, es un cambio muy drástico, sobre todo en energía. Bien, si representamos en este eje la energía, el valor de la energía para los distintos niveles, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito, observamos que no se distribuyen de modo uniforme, sino que se van acercando entre sí progresivamente, se van acercando entre sí hasta que en el infinito, ¿no?, darían este valor de aquí, ¿vale?, que tomamos como 0, valor 0. ¿Ok? Es evidente que si n va al infinito, algo entre infinito es 0, o sea que este sería la energía 0, cuando n es infinito. ¿Y a qué corresponde esa energía 0? Pues sería un electrón que ha sido liberado del núcleo, un electrón libre, un electrón que no está encadenado, atraído a ese núcleo, sino que se ha liberado de esa atracción. Por tanto, como el electrón ya se ha ido, lo que me queda es un ión, ¿vale? Por eso dice aquí un continuo de estados ionizados. A partir de 0, el electrón ha quedado libre. ¿Veis? La separación entre estados va disminuyendo conforme crece n. Aquí lo tenéis también representado, ¿eh? El valor mínimo de n es 1. Bien, pues la energía de ese estado es menos 13,6. ¿Vale? Es muy fácil calcular las energías. Ahora veremos que toda esta constante de aquí, si la haces, es un valor constante, es 13,6 electronvoltios. Luego esto es menos 13,6 electronvoltios dividido por n cuadrado. Así que cuando n vale 1, menos 13,6 entre 1 al cuadrado de 1 es menos 13,6. Esa es la energía del nivel fundamental, ¿vale? N igual a 1. Y si n es igual a 2, pues sería menos 13,6 partido por 2 al cuadrado es 4. Menos 13,6 partido por 4, pues sería esta energía de aquí, menos 3,39. Y así sucesivamente me van dando las energías de los distintos estados en que puede estar el átomo de hidrógeno. ¿Y cuando n va al infinito? Porque aquí se van pegando, y cuando n va al infinito, la energía es 0. Por tanto, sería la energía de ionización, porque es cuando el electrón se libera del átomo. Por tanto, el átomo se ioniza. Muy bien. Aquí tenéis lo mismo que os he dicho, ¿vale? ¿Veis? La energía de un átomo de hidrógeno o un ion hidrogenoide, para el átomo de hidrógeno en particular, es menos 13,6 partido n cuadrado. Y así se pueden calcular perfectamente las distintas energías, hasta llegar a la energía 0, que es cuando el electrón se ha liberado. Sería la energía de ionización. Si yo quiero ionizar al átomo de hidrógeno cuando está en el nivel fundamental, pues tendré que darle 13,6 electronvoltios. ¿Vale? Si yo le doy 13,6, la energía se va a 0, que quiere decir que el electrón está libre. Y si estoy aquí, pues ¿cuánto me costará ionizar el átomo de hidrógeno? Pues si el átomo de hidrógeno está excitado y está en este estado, pues le tengo que dar 3,4 electronvoltios. De esa manera la energía se hace 0 y el electrón es libre. Y así sucesivamente. Una vez que sabemos las energías en las que puede estar el átomo de hidrógeno, que era lo que decía Bohr, ¿recordáis? Bohr en su hipótesis había dicho, si en los espectros de los átomos, en particular el del hidrógeno, vemos solo una serie de líneas, es porque el átomo de hidrógeno solo puede estar en una serie de estados de energía. Y entonces cuando pasa de un estado a otro, la energía que gana o pierde se libera o se gana en forma de un fotón de energía h-nu, que corresponde justo a la energía, la diferencia de energía entre esos niveles. Si cae de un estado superior a un estado inferior, la energía que pierde no desaparece, la energía ni se crea ni se destruye. La energía que pierde se transforma en un fotón justamente de esa energía que se ha perdido. Así que la energía se conserva. Lo que pierde se transforma en luz. Y si lo que pasa es que absorbe luz en un espectro de absorción, pues lo mismo, lo que está pasando es que el átomo está pasando de un estado de energía más baja a un estado de energía superior. Y la energía que le hacía falta para subir a ese estado de energía superior es justo la energía que le ha aportado ese fotón. Entonces la energía se conserva, se pierde la energía del fotón que la gana el átomo al subir a ese estado de energía superior. Entonces, como siempre puede estar solo en determinados estados, pues las energías que gana o pierde son siempre las mismas. Las diferencias de energía entre los distintos estados.
Y por eso las líneas que vemos en los espectros son siempre las mismas. Bien, de manera que si ahora ya conocemos por fin cuáles son esas energías, podemos calcular y predecir cuáles serán las líneas que se observarán en el espectro. Imaginaos dos estados cualesquiera. Al estado de energía superior le vamos a llamar E2. Esa sería la energía del estado superior, ¿vale? Y imaginaos un estado inferior, 1, cuya energía llamamos E1. Cuando el átomo sube en energía es porque ha llegado un fotón exactamente de esa misma diferencia de energía, incremento de E, ¿vale? Y el fotón desaparece y esa energía se transforma en la energía que gana el átomo que estaba en E1 y pasa a E2. Del mismo modo, si el átomo estaba en E2 y cae a el estado 1, la energía que sobra, porque este la ha perdido, no desaparece, sino que se emite en forma de un fotón que tendrá exactamente esta diferencia de energía. ¿Ok? De manera que la energía del fotón que se absorbe o se emite es sencillamente la diferencia de energía entre los niveles. Por tanto, sería E2 menos E1. Y para el átomo de hidrógeno sabemos qué forma tiene esto. ¿Cuál es la energía del estado 2? Pues será menos 13,6 electronvoltios por 1 partido N2 al cuadrado, 1 partido N cuadrado. En este caso, N sería el que corresponde al estado 2. Esa sería la energía del estado 2. Menos la energía del estado 1, que es menos 13,6 por 1 partido el número cuántico del estado 1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Menos con menos es más, y si sacamos factor común nos queda, fijaos que la diferencia de energía es 13,6 que multiplica a menos con menos es más, este se ha hecho positivo, va adelante, 1 partido n sub 1 al cuadrado menos 1 partido n sub 2 al cuadrado. Así de sencillo. Esto me va a dar exactamente las energías de los fotones que se absorben o se emiten. No hay más posibilidades porque esto abarca ya todos los saltos posibles entre dos niveles cualesquiera, 1 y 2, donde 2 es el estado de energía superior y 1 es el estado de energía inferior. ¿De acuerdo? Así que esto me va a dar, fijaos, esto me va a dar la diferencia de energía entre los niveles, que es lo mismo que la energía del fotón que se absorbe o se emite, para que se conserve la energía. ¿Ok? Del mismo modo, fijaos, si esta es la energía del fotón, sabemos, de acuerdo a Planck y Einstein, que la energía del fotón es la multiplicación de h nu. ¿Vale? Y a la vez sabemos que nu es c partido por lambda. Luego esto se puede poner como h c partido por lambda. ¿De acuerdo? Y esto sería incremento de E, que sería igual a esto. De manera que si HC lo paso dividiendo, ¿vale? Si HC lo paso dividiendo, pues me quedaría que 1 partido por lambda, eso serían las longitudes de onda que se absorben o se emiten, sería incremento de E partido por HC. O lo que es lo mismo, esto sería 13,6 partido HC, H es la constante de Planck, C es la velocidad de la luz, por 1 partido n sub 1 al cuadrado menos 1 partido n sub 2 al cuadrado. Así que si en vez de querer determinar las energías de los fotones que se absorben o se emiten, lo que queremos determinar es directamente las longitudes de onda que se absorben o se emiten, pues usamos esta expresión. Sería sencillamente dividir 13,6 entre HC, ¿vale?, constante de Planck y velocidad de la luz en el vacío, con las unidades apropiadas, ¿de acuerdo? Bien, y entonces la misma fórmula, esto es una constante, me daría de un modo muy sencillo, sustituyendo aquí los valores de N1 y N2, las distintas longitudes de onda que se van a observar en el espectro de emisión o en el espectro de absorción. Así de sencillo.
Y entonces se clasifican las distintas longitudes de onda en función de el estado inferior al que llegan las transiciones. Sería, por tanto, espectro de emisión. Espectro de emisión. ¿Vale? Todos los saltos cuyo nivel de energía inferior sea el 1, por ejemplo, que vaya del estado de N2 a N1, o de N3 a N1, o de N4 a N1, o de N5 a N1, así sucesivamente, todos los saltos que vengan a parar a N1, a ese conjunto de líneas, de los saltos de niveles superiores al nivel más bajo, al nivel 1, a esta serie de líneas se le llama serie de Lyman, ¿vale? Lyman. Y estos saltos son bastante energéticos, son grandes, y entonces esto cae en la zona del ultravioleta. Esto, por tanto, no lo vemos nosotros con nuestros ojos, está en la zona del ultravioleta, están ahí esas líneas, pero no son captables, percibibles por nuestros ojos. En cambio, si los saltos son de cualquiera de los niveles superiores al nivel, tomamos ahora como nivel el 2, por tanto sería el salto del 3 al 2, del 4 al 2, del 5 al 2, y así sucesivamente van cayendo al estado 2. Ese conjunto de líneas se le llama serie de Balmer. Y esta es justamente, estos saltos, por la energía que tienen, caen justamente en la zona del visible. Por tanto, estos saltos son lo que nosotros observamos visiblemente, esas líneas de color, en la zona del visible. Las líneas que hemos visto antes del espectro de emisión del átomo de hidrógeno, esas líneas son justamente la serie de Balmer. Es decir, los saltos, todos los saltos de cualquier nivel a el nivel 2, al nivel 2, ¿vale? Pondríamos en N1, pondríamos 2, por tanto eso sería 1 partido 2 al cuadrado, 1 partido 4, menos, y ahora voy sustituyendo ahí los siguientes valores. Por ejemplo, cuando vale 3, pues tiene que ser niveles por encima de 2, que es el que estoy tomando como el que está abajo. Cuando sale 3, pues esto sería menos 1 partido 3 al cuadrado, menos un noveno, un cuarto menos un noveno. Hago esta operación y eso me da la energía del fotón de esa línea. Y cuando es 4, pues sería 1 partido por 2, siempre estoy considerando que el nivel de abajo es el 2, pues sería 1 partido por 4, eso siempre, en la serie de Balmer, 1 partido por 4, menos, ahora cae desde el nivel 4, del 4 al 2. Si cae del nivel 4, aquí tendré que poner 4 al cuadrado, o sea que sería un cuarto menos 1 partido por 16. ¿Vale? Hago la operación y eso me da la energía del fotón cuando el átomo cae del nivel 4 al nivel 2. Y si hago el nivel 5, pues 1 partido por 4 menos 1 partido por 25, 5 al cuadrado. Y así sucesivamente me van dando las distintas líneas que aparecen. Y esas líneas, cuando el nivel más bajo al que caen es el 2, es la serie de Balmer y cae en el visible. Y este cálculo coincide absolutamente y de un modo muy extremadamente preciso con la observación experimental. O sea que esto que hemos deducido a través de la mecánica cuántica, resolviendo la ecuación de Redinger, sacando la energía, efectivamente explica de modo exacto por qué aparecen esas líneas que observamos y a las energías a las que aparecen. ¿De acuerdo? Fue el primer gran éxito de la mecánica cuántica, poder predecir dónde aparecían las líneas en los espectros de las especies atómicas. En particular, pues eso, en el átomo de hidrógeno, ¿no? Que era el que se podía resolver de modo exacto. Bien, si seguimos considerando caídas a cada vez niveles más altos, por ejemplo, las caídas al nivel 3, desde nivel 4 al nivel 3, nivel 5 al nivel 3, nivel 6 al nivel 3, esa serie también recibe un nombre que es la serie de Paschen, probablemente en alemán sería Paschen, y esto cae ya en el infrarrojo. Recordáis que los niveles cada vez se van pegando más entre sí conforme crecen en energía. Por tanto, a partir del nivel 3 ya están todos muy cerquita, los saltos son chiquititos y caen en la zona del infrarrojo. Esto tampoco lo vemos, están ahí, se pueden medir, pero son líneas que no observamos con los ojos humanos, ¿no? Caen en la zona del infrarrojo.
Bien, y hay más series. Si caen al 4 se llama serie de Brackett, si caen al 5 serie de Fung, pero no hace falta saberse estos nombres. Quizás sí el de las primeras series, la de Lyman y la de Balmer, particularmente la de Balmer, que es la zona que cae en la zona del visible. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver una serie de transparencias donde justamente se refleja gráficamente esto que os acabo de explicar. Muy bien, ya lo hemos dicho, las energías en el átomo de hidrógeno y en los iones hidrogenoides, que son iones que tienen un único electrón, dependen solo del número cuántico principal, n, no dependen de L. Por tanto, da igual que sea ES, P o D, solo afecta en qué número cuántico principal tienen, cuál es su valor de n. ¿Vale? Bien, entonces fijaos que justo lo que hemos hecho en la pizarra, eso me permite calcular las diferencias de energía entre los distintos niveles y por tanto puedo calcular a qué energía saldrán, por ejemplo, los saltos al nivel 1, desde 2 a 1, desde 3 a 1, desde 4 a 1, desde 5 a 1, o los saltos hasta 2. Puedo calcularlas y comparar con lo que se observa en los espectros experimentales. En este caso, un espectro de absorción. Pues serían los saltos desde el nivel, por ejemplo, fundamental a los de arriba. En este particular que cae en la zona del visible son los saltos desde N2. O sea, estas líneas que estamos viendo aquí corresponden a los saltos de N2 a N3, de N2 a N4, de N2 a N5. Cada vez tienen una energía un poquito mayor, ¿vale? Y serían estas líneas que vemos aquí como líneas oscuras en el espectro. Y coinciden. O sea, yo hago este cálculo, que ya sabemos que esta constante es 13,6 electronvoltios, yo hago ese cálculo y me da exactamente dónde aparecen las líneas en el espectro, ¿de acuerdo? Aquí tenéis representados los mismos saltos, ¿vale? Aquí sería el número cuántico principal, 1, 2, 3, 4, 5, en fin, hasta el infinito, ya se van pegando. Y, por ejemplo, todos los saltos al nivel 1, desde 2 hasta 1, desde 3 hasta 1, desde 4 hasta 1. Así, todas estas líneas que caen a estas longitudes de onda expresadas en Armstrong, ¿vale? Pues esto sería, a esto se le da el nombre de Lyman. Esta sería la serie de Lyman, ¿de acuerdo? La serie de Lyman. En cambio, los saltos desde cualquiera de los niveles al nivel 2, que tienen estas longitudes de onda, en Armstrong, por tanto, esto sería 656 nanómetros, 486 nanómetros, 434 nanómetros, 410. Esto que son nanómetros, esto cae en el visible. Esta serie es la serie de Balmer y efectivamente los saltos que se dan ahí tienen la energía tal que caen dentro del rango visible, y tienen esas longitudes de onda. Ya los saltos al nivel 3, desde niveles superiores hasta el nivel 3, sería la serie de Paschen o Paschen y la serie de Brackett, la serie de Fung. Y ahí tenéis las longitudes de onda, ¿de acuerdo? Cada vez son mayores las longitudes de onda, quiere decir que la energía es cada vez más pequeña. Recordáis que la energía era proporcional a la frecuencia. Es decir, mientras mayor es la frecuencia, mayor es la energía. Pero la longitud de onda, conforme mayor es la longitud de onda, menos energética es esa radiación. Entonces, como estos saltos son cada vez más chiquititos, menos energéticos, implica longitudes de onda grandes. Muy bien. Aquí tenéis otra representación de lo mismo, ¿no? La serie de Lyman, que es la que llega al nivel 1, la serie de Balmer, que son los saltos al nivel 2, la serie de Paschen, los saltos al nivel 3, y así. Y aquí tenéis representado esto, donde es 1 partido por lambda, que también os lo he puesto antes en la pizarra, ¿no? Y cuando n va al infinito, sería la longitud de onda límite, pues te viene ahí expresada en Armstrong, ¿vale? Bien, es otra forma de representar exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí vuelve a ser exactamente igual para el átomo de hidrógeno, ¿no? Los saltos al nivel 2, esa es la serie de Balmer, que cae en el visible. ¿Veis? Por ejemplo, el salto del nivel 3 al nivel 2 son 656,3 nanómetros, o cae en el rojo. Y efectivamente, cuando analizamos el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, observamos esa línea roja a 656,3 nanómetros. O el salto de 4 a 2,
cae a 486,1, sería esta línea de aquí. Y el salto del nivel 5 al nivel 2, 434,1, eso cae en el violeta. O el 410,2, eso también cae en el violeta, ¿vale? Entonces, ya tenemos una explicación completa, cerrada, acabada, de por qué aparecen esas líneas y por qué aparecen exactamente a esos valores de longitud de onda. Ahora sí lo sabemos, gracias a la mecánica cuántica, hemos podido deducir cuáles son los estados posibles en que puede estar un átomo de hidrógeno y qué energías tiene el átomo de hidrógeno en esos estados, y ya la diferencia de energía entre esos estados me da justo los fotones que se absorben o se emiten. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto vuelve a ser la misma representación, la serie de Balmer, que cae al nivel 2, la serie de Lyman, que cae al nivel 1, la de Paschen, que cae al nivel 3, y la longitud de onda expresada en nanómetros. ¿Ok? Bueno, espero que esto haya quedado claro.